Eso fue una realidad. Mientras nosotros trabajábamos y trabajábamos, salíamos de un aislamiento, íbamos a una sala de emergencia, salíamos del consultorio y los días se pasaban minuto a minuto en aras de la misma labor, de los mismos objetivos, de hacer lo que se pudiera por salvar a cuanta cantidad de personas se pudiera y atenderlos a tiempo lo mejor posible. Muchos estaban en otra onda. Mientras nosotros batallábamos con pacientes, los cuales se estaban debatiendo entre la vida y la muerte, literalmente, por la situación y por la enfermedad que en ese momento les agobiaba. Luego de tener ese protocolo de bioseguridad en el consultorio y de ver esa estadística de 8 pacientes de 10 COVID, pasar nosotros por la plaza y ver que estaban haciendo actividades allí, sociales, donde habían demasiados jóvenes reunidos. Pasábamos por las avenidas principales y eso estaba full, la gente sin tapabocas. Almorzando en sitios públicos, cenando en sitios públicos, hasta fiestando, ¿sabes? Y estaban en otra situación. Veíamos al salir de casas o al salir de nuestras casas a casas de pacientes, cómo personas sin conciencia, por decirlo de alguna manera, no se cuidaban, no hacían el uso del tapaboca en horarios nocturnos, tal vez por desconocimiento o información de la enfermedad como tal, donde pensaban que era mentira, que era algo político o algo inventado. Y eso era un poco estresante para nosotros, decir, oye, nosotros saliendo del consultorio y mira, la gente parece que no se lo ha creído. Y nosotros estábamos frente a una realidad que muchos no querían aceptar, incluso hasta las mismas familias. Por mis redes yo trataba de avisar en lo posible porque la gente en parte como que no lo creía, pero sí, era una realidad, era una realidad. Y a nosotros pues nos tocó esa dura batalla. Luego el tiempo pues se fue desarrollando todo y ya comenzaron a colapsar luego lo que eran los centros de salud, el público y el privado, y bueno, todo comenzó a colapsar luego después de esa negación que hubo a nivel del Estado y a nivel local con respecto al COVID-19. Definitivamente eso afectó mucho porque esas mismas personas eran los que eventualmente llevaban el virus a las casas de sus abuelos, de sus padres, aquellos pacientes que tenían factores de riesgo y quizás ellos mismos no se complicaban, ¿okay? Que eran los más jóvenes, pero sus familiares con factores de riesgo eran los que eventualmente nos llegaban. Y cabe destacar que incluso jóvenes murieron, que se suponía que no tenían que ser adelante, y incluso algunos cayeron y no pudimos rescatarlos. Entonces era algo desilusionante en el momento. Pues nos animábamos o nos dábamos aliento unos con otros, tanto el doctor hacia nosotros y nosotros hacia el doctor y el demás equipo que nos acompañó en esta batalla. Cuando veíamos o cuando nos daban esas palabras de aliento, gracias a ustedes estamos vivos, gracias por ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Nunca había valorado el hecho de poder caminar, poder correr, poder hacer tantas cosas con mi propio oxígeno, hasta que me tocó vivir la lamentable experiencia de estar en una unidad de COVID y depender de un aparato artificial. Creo que eso fue una experiencia que jamás olvidaré, fue una experiencia dolorosa. Estando allí en sala de COVID, hubo una oportunidad donde mi saturación llegó a estar en 54. Era uno de los números más bajos en ese tiempo que estuve allí. Si la saturación normal de oxígeno tiene que estar alrededor de 95% para considerar tranquilidad clínica, ahora imagínate a alguien que le baja a 90, ya eso empieza a preocupar. Ahora imagínate a alguien con 80, ya sabemos que es una insuficiencia respiratoria grave, y ahora imagínate a alguien que le llega a la saturación en 50%. O sea, los doctores se preguntaban por qué. Incluso hubo la oportunidad que uno de los médicos de guardia cambiaron el aparato para ver si estaba fallando. Me adaptaron otro,
seguía marcando la misma saturación. Me pusieron el manual, también marcaba la misma saturación. Y ellos se preguntaban por qué, porque ellos me preguntaban, ¿te sientes bien, María? Y yo de verdad me sentía en ese momento bien. No sentía dolor en el pecho como anteriormente me daba. Definitivamente el pronóstico en ese punto es muy malo, que las posibilidades de morir son más que las de sobrevivir, pero definitivamente por alguna razón respecto a esta paciente, pues las cosas fueron diferentes. Nos pusimos en manos de Dios. Sé que era una muchacha de mucha fe, su familia estuvo siempre apegada a la mano divina, su esposo sobre todo nunca perdió la fe. Pero fue allí donde entendí que no estaba sola, que Dios estaba conmigo, porque Dios permitió que no me pasara nada malo. Gracias a Dios, en algún momento, aún con todo el tratamiento y los efectos colaterales del mismo tratamiento, su cuerpo logró hacer un equilibrio y poco a poco, hay que decirlo, de manera muy lenta, a recuperar sus funciones mínimas ventilatorias y empezó a subir la saturación de oxígeno. De verdad que fue un caso bastante peculiar porque cuando llega a niveles de cuando está tan disminuido el nivel de oxigenación, el pronóstico se hace muy malo. Pero bueno, no somos nosotros los que tenemos la última palabra y yo creo que la fe está por delante. Y este fue el caso, evidentemente, de María. Una de las opciones que me daban los médicos en ese momento de tener la saturación tan baja fue la opción del CINPAP. Esa es una máscara que es eléctrica y iban directamente hacia los pulmones, pero con ella tenía que durar 4 horas, descansar 2, repetir ese proceso 3 veces al día. Sí me dio temor, no lo puedo negar. Hubo una oportunidad donde vi que una de las pacientes lo tenían puesto y lamentablemente se fue la luz en ese instante y ella automáticamente queda sin oxígeno porque era eléctrico, ¿verdad? Y fue allí donde vi, o sea, le agarré temor porque duraba para colocarle el oxígeno, el otro oxígeno, los flujos de oxígeno. Y entonces allí, al ver ese proceso, esa desesperación de ella, me daba ese temor, tuve mucho temor. Sí me lo dejé colocar porque una de las doctoras que estuvieron conmigo, apoyándome siempre, la doctora Marilyn, estuvo allí conmigo y se comprometió a estar conmigo las 4 horas. Y fue esa opción que me dio y así fue la oportunidad que tuve para dejármelo colocar. Hubo muchas oportunidades que me tocó vivir procesos fuertes y uno de ellos fue ver morir a personas a mi alrededor. Ver que un día tenía 5, 6 personas en la parte donde yo estaba y llegar a un momento donde no estaba ninguno, fue una experiencia traumática y más que traumática, dolorosa. Yo lo único que podía hacer en ese momento y lo único que hacía era orar a mi padre que todo lo puede y le clamaba a él. Incluso hubo una oportunidad que estuve totalmente sola porque murieron y fue allí donde realmente yo creí que iba a morir también y le dije a mi padre: Señor, me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos y lo único que te pido es que tengas misericordia de mí y de mi hija, porque no quiero que ella quede sola. Yo no quiero pasar por esto. Ayúdame, Señor. Fueron mis palabras. Y fue allí donde mi padre me dijo: Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y allí entendí que yo no estaba sola, porque yo entendía porque mi cuerpo cobraba vida, mi cuerpo cobraba fuerzas en ese momento. Yo estaba muy débil, muy débil, no me podía movilizar. Y yo sí podía sentir el poder de mi padre, cómo él iba restaurando cada parte de mi cuerpo. Y me daba ánimos y yo decía: sí, Padre, repetía una y otra vez esa palabra que él me regaló en esa oportunidad. Y dije: sí, voy a salir de aquí. Y siempre estuve firme. Oye, definitivamente sí. Las complicaciones que hizo María
fueron de todo tipo. Hizo efectos colaterales al tratamiento, ¿ok? Aunque había que seguir colocándolo. Por ejemplo, el tratamiento con dosis altas de esteroides inmunosuprime y ella hizo sobreinfección por inmunosupresión, tanto bacteriana como micótica, es decir, hongo. Y a pesar de eso, ella se sobrepuso. Además, en este tipo de patologías, cuando hay severidad, se tienen que utilizar anticoagulantes, porque es una de las complicaciones, digamos, frecuentes de la COVID-19 grave, porque la sangre tiende a coagularse, a hacer coágulos en piernas, tromboembolismo y niveles elevados de un marcador, se llama dímero D. Y entonces todo eso habla a favor de la desmejoría y de la coagulopatía del paciente. Y se tienen que colocar dosis de anticoagulantes. En el caso de ella, también hizo efectos colaterales a los anticoagulantes, hizo signos de sangrado y entonces nos tenía en un 3 y 2. ¿Okay? También la parte de ansiedad, porque por más fe y tranquilidad que trates de tener, ese momento es muy difícil y hay que colocar sistemas de ventilación que deben estar sellados, ¿okay? Se llama ventilación no invasiva y deben estar sellados pegado a la nariz y la boca, ¿okay? A través de una máscara nasobucal, y no es fácil tolerar eso. Y eso hace un efecto rebote de ansiedad donde el paciente, más que oxigenarse, se descontrola, se agita y le baja la saturación. Entonces todos los mecanismos del protocolo que estaba descrito para usar en ella generó con mucha paciencia y fe una mejoría progresiva, pero en un momento también nos hizo lidiar con esos efectos colaterales que fueron muy difíciles. Y verla tan mal, en lo personal, en algún momento yo pensé que ya no había más nada que hacer, que ya no iba a revertir, y evidentemente hubo momentos en que su cuerpo se empezó a girar a favor y a salir de ese estado tan grave. Y bueno, Dios nos dio, así como ella, otros milagros donde pudimos ver salir a personas de momentos muy difíciles cuando de verdad, desde el punto de vista médico, no había mucho que hacer. Al principio nunca tuve temor de morir. Desde el primer momento que fuimos al médico, mi esposo y yo, que nos vieron la placa, vieron todo, que me dijeron que no tenía espacio ya en mis pulmones, que cómo estaba haciendo para respirar, y me dieron el diagnóstico de que tenía COVID. Lo tomé como algo, como cualquier enfermedad, como que una amigdalitis o algo así. Y me fui confiada hasta ese lugar, hasta la unidad de COVID. Estando allí, de verdad que nunca tuve temor de morir. Siempre tenía mi confianza, mi fe en mi Padre, en ese Padre poderoso al que le creí, a ese Dios de milagro. Bueno, una vez dada de alta, me fui a casa con 3 litros de oxígeno. Sí fue fuerte desprenderme del oxígeno, ¿verdad? Pero lo logré. A los días lo logré con ayuda de mi familia, que era lo más importante, que era lo que yo quería, estar con ellos. De verdad que es irreconocible, la María que hoy vemos en lo espiritual, en lo físico, en la mejoría, en lo familiar, en su semblante. Ver que estuvo a punto de morir en una cama y verla hoy caminar agarrada de la mano de su hija, con su esposo, haciendo sus diligencias personales, asistiendo a su iglesia, haciendo, como ella nos cuenta, pues su vida en esa segunda oportunidad. Es casi increíble ser testigo de eso, porque recordamos esos momentos tan difíciles cuando estaba postrada en una cama y hoy verla caminar como si nada hubiese ocurrido, pues imagínate, la diferencia es abismal. Una de las consecuencias que puedo decir, la primera fue el poder caminar, ya que cuando me dieron de alta no podía caminar, tuve que empezar a caminar de nuevo con la ayuda de mi esposo, de mi hija. Ellos me ayudaron y lo pude lograr como a la semana. Otra de las consecuencias que tuve ya después de 3 meses fue mi caída de cabello. Como pueden ver, mi cabello ya lo tengo ya largo. Mi cabello no era así, mi cabello era liso, era totalmente largo. Y Dios me permitió tenerlo en esta nueva oportunidad de vida, porque así lo llamo. Es una segunda oportunidad de vida que Dios me dio. Estuve en las mejores manos médicas, como lo fue el doctor Gil, que de verdad que fue un instrumento que mi padre usó en esos momentos duros de mi vida, tanto de mi vida como la de mi esposo. Fue un apoyo inmensamente grande para mí,
porque de verdad que Él estuvo al pendiente de mí en todo momento, en toda hora, y hoy agradezco por su vida y agradezco a Dios por ponerlo en mi camino como médico. Creo que Dios ha sido bueno conmigo y siempre he dicho que Él me ve como la niña de sus ojos, consentida. Creo que en esta nueva oportunidad de vida he tenido la bendición de disfrutar más de mi hija, he tenido la bendición de caminar y respirar libremente. He tenido la bendición de disfrutar con mi esposo. He tenido la bendición de poner mi servicio a Él, de servirle a Él a tiempo y fuera de tiempo, como se lo prometí estando en ese lugar. Y creo que Dios es rico en misericordia y nos da a nosotros los seres humanos oportunidades una y otra vez, la que necesitamos. Quiero que sepan que cuando sientan que ya no puedan más o estén pasando por un proceso donde médicos le dicen que ya es la última oportunidad o que no tienen esperanza, quiero decirles que la última palabra la tiene Dios y yo soy un resultado de eso. Y valoren la vida, valoren todo lo que Dios le ha dado, cuídense, porque y que crean, que tengan esa fe puesta en Dios, que cada una de esas promesas que Él nos ha dado y que nos ha regalado, nos las atesoremos y que confiemos más en Él y en su palabra. Viví momentos de angustia, ¿verdad? Porque vi a personas, como quien dice, flaquear en su fe. Bueno, en todos los aspectos. Yo creo que en lo social, en lo espiritual, en lo económico, a todos nos afecta.